salud, finanzas, enseñanza bíblica, refrigerio para el alma. Todo en nuestra aplicación para que nos lleves donde quieras. Nos escuchas en vivo y te mantienes en conexión directa con nuestras redes sociales. Descárgala gratis para tu teléfono inteligente y tu tableta. Una app que lo tiene todo. Nueva Vida 97.7 FM. Somos Nueva Vida, tu estación para todo Puerto Rico. 97.7 Metro Sur, 98.7 Este, 95.5 Oeste y 94.5 Suroeste. Tenemos tu vida con mucho contenido y sano entretenimiento. Desde el Caribe para el mundo. Verano Nueva Vida. WMBM, Sidra San Juan, WMBI, Culebra Fajardo, WMBI, Mayagüez y en aplicación móvil Nueva Vida FM para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Vivir, soñar, ser feliz y tener buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Saludos, buenos días a todos los hermanos, amigos, compañeros que nos escuchan en esta hermosa mañana. Este sábado tan espectacular, venía de camino, dándole gracias a Dios todas las cosas lindas que hemos tenido a bien vivir. Y la gente dice, ¿vivir? ¿En serio, doctor? ¿En medio de la pandemia? Sí, estás vivo, estás lleno de salud, estás lleno de fuerzas para continuar. Y hay bendición aún en medio de la adversidad. En esta mañana tan hermosa quiero que te sientes unos minutitos, no te vamos a tomar más de 20, 25 minutos. Yo creo que con tu tacita de café, pídele a toda tu familia que por favor te den un break, que ya mismito vas a poder lavar el carro, las ventanas, mapear, fregar, pegar mangueras, como hacemos los boricuas típicamente los sábados que los cogemos para la limpieza. Yo te invito en esta hora un momentito de reflexión para hablar un par de cosillas que yo sé que van a ser de bendición a tu vida. Te recuerdo que estamos prácticamente desde el Caribe, desde Puerto Rico, desde Dorado, Puerto Rico, uno de los pueblos de la costa donde hay playa, donde hay sol, donde hay mucho calor allí. Desde el pintoresco pueblo de Dorado estamos el doctor Ruiz y la oficina para bendecir a toda nuestra población, a toda la gente que nos ama, que nos trae cariño a la oficina. Bendigo a toda esa gente tan maravillosa que se acerca a buscar algún consejo, alguna consulta, algún tratamiento de salud. Y estamos allí para bendecirte. También estamos en el 423-2424. El código de área es 787. Textea a este teléfono, que es uno de los celulares centrales de la oficina, para poder atender tu necesidad. Allí va a estar uno de nuestros administradores que bendecimos con toda bendición celestial, a tu hermano y amado amigo Fabio Miranda. Va a estar atendiendo tu texto y va a estar devolviéndote el mensaje y próximamente dándote o la cita o la consulta que tanto tú necesitas. 787-423-2424, la oficina del doctor Ruiz para bendición de tu vida, porque estamos contigo en todas tus etapas. Buenos días, Yanira, ¿cómo estás? Buenos días, doctor, saludos, bendiciones, qué bueno tenerle acá, siempre con buena información. Como siempre, invito a nuestra audiencia a que saque su libreta, tome sus notas, haga sus comentarios. Estamos live a través de la página de Nueva Vida 97.7 FM y con mucho gusto ver al señor Fabio Miranda, como ya hemos aprendido aquí, va a estar respondiendo sus respuestas o brindándole la información por mensaje de texto al 787-423-2424. Doctor, ¿y de qué nos va a hablar hoy? Quiero hablar a toda esa gente maravillosa que nos escuchan esta mañana y los de Facebook Live. Por favor, denle like a todo esto y compártalo. Hay una flechita que dice share en la parte esta de Facebook. Compártalo y bendiga a otros, que usted nunca sabe cómo a través de este compartir usted puede bendecir la vida de otro. Yo quiero hablar de la perspectiva de mantenimiento de las multivitaminas en medio de la pandemia. Esto es bien importante. La gente dice, yo no tomo multivitaminas. La gente se cansa de tomar vitamínicos porque es una disciplina, ¿no? Llega un momento que hasta usted se cansa de levantarse y madrugar. Yo quisiera que fuera ya viernes, sábado y domingo para no tener que madrugar. Porque obviamente hay momentos que la gente se cansa, pero la estructura, la disciplina, el hábito realmente es lo que hace que el cuerpo se mantenga
en una salud óptima, y es lo que quiero traer en esta mañana. Claro que continuamos con los sueros, con la terapia intravenosa, porque tenemos un problema de salud serio desde el 2017, debo decir. ¿Qué pasó en el 2017? Obviamente el huracán María tocó nuestra isla y desde entonces hemos visto afectada la salud pública, la salud de nuestros hermanos. Y yo sé que no solamente hablamos a la salud de nuestros hermanos boricuas aquí en Puerto Rico, sino también a toda aquella gente que nos ve a través del Facebook Live en Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica, la gente de allá de Suramérica, la última vez fue de Bolivia, gente de Bogotá que estuvieron con nosotros. Y tan reciente tuvimos esta semana gente de Culebra, uno de los municipios de Puerto Rico. Bendecimos a esa gente de Culebra que nos escucha en la mañana. Somos honrados y bendecidos por tú estar con nosotros. Y queremos decirte cuán importante es la terapia de mantenimiento de suplementos nutricionales y minerales. Oiga bien, no voy a hablar de ninguno de ellos en particular, pero sí te voy a hablar de la importancia. ¿Qué ha estado ocurriendo con la gente cuando está prácticamente en modo de alerta, cuando estamos preparándonos para crisis, para eventos difíciles, en este momento estresor de la pandemia, que ya esta semana nuestra gobernadora habló diciendo cuáles son las implicaciones de lo que está pasando, qué tenemos que hacer, cuán difícil es volver a dar para atrás en términos de la apertura de nuestro país. Lo que está ocurriendo fisiológicamente en las personas son momentos estresores que trastocan cambios bioquímicos en tu cuerpo. El estrés, el cortisol está subiendo de forma dramática. Se afecta el sueño, se afecta la capacidad de pensar, la capacidad de ejecutar, la capacidad de hacer cosas. Estamos más tensos, estamos más preocupados, estamos más enfermos emocionalmente por la crisis de estrés. Y esa es una verdad y una realidad que no podemos cambiar. Yo te invito en esta mañana a que con esa tacita de café y con ese lápiz y ese papel anote par de cosas que son importantes. Número 1, tienes que confiar, porque siempre todas las crisis traen una oportunidad. Tienes que quedarte tranquilo, tienes que pensar, cada día trae su propio afán. Yo he tenido dificultades esta semana, de las más grandes que he confrontado en más de 25 años de trayectoria en esta carrera. Te puedo decir que uno de los eventos más difíciles de mi vida me trastocó y tuve que ponerme en pie y decir, ok, tengo que decidir cómo vivo. Y acuño aquí y agarro esta frase de una de las pastoras más impactantes de este país, la doctora Lizzie Báez, que dice, yo decido vivir viviendo. No podemos vivir muriendo. No podemos vivir diciendo las cosas están malas, esto no va a mejorar. Las cosas están y Dios las permite porque hay una oportunidad para ti y para mí, para nosotros poder ponernos en pie y decir, se puede llegar al otro lado. Si no, pregúntele a usted, al pueblo de Israel, aquel grupo de esclavos que no era una nación. Oiga bien, no era una nación, era gente maltratada, gente humillada, gente sufrida, gente que no tenía identidad más que la de ser esclavo, de trabajar para alguien superior a ellos, que los tenían subyugados. Díganle a esa gente, ¿cómo te fue cuando te enfrentaste al Mar Rojo? Pues dijeron, mira, las cosas están malas, no vamos a sobrevivir, era mejor estar en Egipto y allí por lo menos había un sepulcro donde me pudieran enterrar. Todo lo que apunta a la derrota, ¿no? Pero ¿qué pasó? Siempre hay alguien que puede decir, vamos a marchar porque el Señor nos dijo que marchemos y vamos a caminar sobre tierra seca porque el Señor va a dividir ese Mar Rojo. Yo no sé cuál es tu Mar Rojo en esta mañana, pero sí te puedo decir que hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que te toca a ti hacer. Y como siempre digo, la mayordomía del cuerpo no le toca a Dios, te toca a ti y nos toca a nosotros, me toca a mí. Y cuando hablamos de esto, todos estos eventos estresores están claramente delineados en la palabra cuando te dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese ejercicio yo lo hice en esta semana y fui delante del Señor y he sentido una fortaleza espiritual poderosa. Pero ¿qué tal de la fortaleza física? ¿Qué tal de las cosas que tienes que hacer? Estamos allí en el 423-2424 para decirte
lo que necesitas. Dependiendo de la consulta que hagas con nosotros, llama al señor Fabio Miranda o textéale al 423-2424 para entonces allí formular la consulta que tanto tú necesitas. Ahora bien, cuando hablamos de nosotros cuidarnos, tenemos una población que tiene diferentes condiciones de salud y por eso es tan importante un historial en la oficina, por eso la enfermera le va a estar haciendo preguntas, por eso todo el personal ancilar le pregunta y le pregunta y le pregunta y traiga la lista de medicamentos que usted tiene, por qué los utiliza, bajo qué circunstancias los utiliza y como nos pasó en esta semana, un paciente totalmente deprimido con dolor en todo el cuerpo, de la manera que estaba utilizando el medicamento, había que reducirlo para que no tuviese dolor en sus articulaciones y en sus músculos. Y eso se deriva de una buena consulta, de un buen diálogo con tu doctor. Acto seguido, le dimos una terapia de suero espectacular a este caballero y se sintió que por fin estaba, como decimos en el argot boricua, que estamos agarrando el toro por los cuernos para que no nos faje. O sea, hay situaciones que las tienes que enfrentar sí o sí y tenemos que convertirnos en los David del siglo XXI para enfrentar el Goliat que quiere destruir tu vida. En términos de salud, ¿qué les puedo decir a todos los pacientes que están ahora mismo preocupados por su salud y que damos para atrás unos pasos en este cierre parcial de las cosas que están ocurriendo en el país, donde volvemos al estrés, donde volvemos a la preocupación, donde mucha gente tiene que volver a cerrar, no reabrir, recerrar sus negocios porque la pandemia está trastocando nuestras vidas. Qué fuerte, ¿no? Cuando mucha gente ha invertido dinero para poder alivianar la carga, para poder ayudar al país a que no se infecte y tener que volver a cerrar. Conozco unos cuantos y los tengo en el corazón y estoy orando por ellos. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Mire, reenfócate y mira hacia el norte que Dios tiene para tu vida. La parte más de mayordomía del cuerpo, no la dejes caer. En la oficina continuamos trabajando con todos los protocolos de distanciamiento social, limpiando las áreas en mascarillas. Esta mañana cuando entramos aquí todos estábamos en mascarilla, todos limpiando, todo el mundo preparando el área. Estamos hablando en el micrófono a través de Nueva Vida en el Facebook Live. Sí, la mascarilla con el perfecto distanciamiento social y en la parte de atrás tenemos una máquina que está purificando el aire y está trabajando para eliminar todas las partículas nocivas. Estamos haciendo lo que hay que hacer. En la oficina también lo estamos haciendo, así que te invito al 423-2424 ¿para qué? Para la consulta que tanto necesitas. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, doctor. En medio de ahora esta situación que se agravó, los medios de comunicación han estado hablando sobre esto, ¿qué alternativas ofrece en este caso, verdad? La medicina regenerativa y todo lo que usted brinda con estos sueros de multivitamina. ¿Cuáles son las alternativas? Porque yo creo que aquí lo importante es mantener el sistema inmunológico en su, ¿verdad? Como debe estar en su nivel correcto. ¿Qué dijeron ayer en uno de los programas más importantes de este país donde nos informan? Le dijeron a la gente, mira, quédate quieto, tranquilo, hidrátate bien, descansa. Y una de las cosas que estamos haciendo es dando terapia de mantenimiento, de hidratación con multivitaminas, con suero, con terapia de relajamiento. Y si miras los componentes que se utilizan, por ejemplo, el magnesio es un relajante natural, relaja las arterias, relaja las venas, ayuda a un montón de cosas, sobre 300 reacciones químicas en el cuerpo. Hasta los nervios. Hasta los nervios, sí. Yo ayer entré a uno de los cuartos de tratamiento y siempre preguntamos cómo te va y yo estoy en el paraíso con este suero que usted me está dando aquí. Y créame, es una satisfacción bien hermosa ver que hablas con los pacientes, le explicas para que están conscientes y abrazan esta mayordomía del cuerpo, del cuidado físico. De decir, ok, no estoy tomando muchas multivitaminas porque me cae mal, porque me da dolor de estómago, tu sistema gastrointestinal no está absorbiendo adecuadamente. Hay otras vías, aprovéchalas, llama, consulta, pregúntanos. Allí tenemos varias ofertas, si van en pareja, si van en familia, si el tratamiento es 4 semanas, si el tratamiento son 6 semanas, si es mantenimiento continuo, como me dijo una persona, doctor, la economía no va a ser el problema. He decidido mantener mi mayordomía del cuerpo como merece. Le estoy dando prioridad a mi salud y yo quiero
tratamiento continuo, un tratamiento de mantenimiento donde yo tenga las buenas dosis en mi cuerpo. Y tengo dificultades con mis alimentos, tengo dificultades con mi absorción. Me doy cuenta porque yo me alimento bien, pero no me siento bien. Y cuando me explican, se están alimentando bien. Significa que nuestro sistema gastrointestinal ha estado enfermo, está pasando algo, hay que dejarlo descansar, damos unos consejos muy interesantes, pero procedemos a la terapia intravenosa porque ya sabemos, como hemos dicho en otras ocasiones, que ese suero que trae multivitamínicos, y te digo nombres, por decir algunos, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, los complejos B, B1, B2, B3, B5, la vitamina C, el magnesio, los minerales. Y ahora estamos entrando en la etapa de comenzar a dar terapia de aminoácidos para nuestros pacientes. Esto está ya prácticamente a punto de darse en la oficina. Queremos que tú los recibas. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno de ellos contribuye a un buen sistema, oiga bien, a un buen sistema inmunológico. Entonces, si necesitamos un buen sistema inmunológico, porque estamos en una pandemia, ¿por qué no aprovechar el proceso de una terapia de mantenimiento? Tenemos al señor Fabio Miranda con nosotros en el 423-2424, va a estar atendiendo. Por favor, los textos son más fáciles, oiga bien. Cuando usted textea y escribe su nombre, y ya el número telefónico no lo tiene que escribir porque ya está grabado, porque usted escribió. Pero si usted lo quiere escribir, mucho mejor. Ahí usted escribe su información y explica y pregunta qué es lo que usted desea para dárselo en el 423-2424. Llame, escriba a nuestro número telefónico para poder decirle cuánto usted puede recibir de bendición en esta mañana. A mí me gusta mucho, doctor, cuando usted explica la batalla, esa batalla que se forma, ¿verdad? En ese diseño, como Dios nos diseñó, y la defensa, claro. O sea, la batalla y la defensa. Cuéntame un poquito sobre eso porque nos gusta mucho. Desde que nace, tu cuerpo está batallando contra un montón de gérmenes. De hecho, y bacterias. De hecho, hay bacterias que son nuestros aliados. Hay bacterias que están en nuestro cuerpo y ya sabemos que muchas de ellas son los aliados para poder defendernos contra las bacterias que son malas, contra los viruses, contra todo lo que es nocivo. De hecho, eso se llama una relación simbiótica. Hay ciertas bacterias, los famosos probióticos, que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo, cada uno de ellos en beneficio de ellos vivir dentro de nosotros, en nuestro sistema gastrointestinal, ellos nos bendicen y nos dan un medio ambiente adecuado para que no nos enfermemos a nivel gastrointestinal. Y cuando eso está afectado, pues obviamente necesitamos darle a ellos un empuje. Y por eso nos alimentamos, utilizamos probióticos y hay ciertos alimentos que ayudan a que las buenas bacterias estén con nosotros. Ahora bien, cuando eso es difícil de alcanzar, ¿qué sucede en nuestro centro? Que nuestro centro sigue atacando, el sistema inmunológico sigue diciendo, tenemos que continuar la batalla, este cuerpo hay que defenderlo. Pero muchas veces el sistema inmunológico se cansa. Es como los soldados de guerra, que están tan cansados, tan abrumados, tan estresados, que de momento comienzan a disparar y no saben a quién están disparando. Se han escrito hasta películas de cómo ha ocurrido un desastre como este, donde un soldado prácticamente perdió su norte, perdió la capacidad de pelear, pero continúa disparando. Entonces está haciendo más daño que bien. Y de hecho mencionábamos en programas anteriores que eso es lo que ocurre en el sistema inmunológico con el COVID-19. Llega un momento que nuestro sistema lo que le preocupa es destruir al enemigo que pierde enfoque. Y de ahí es que viene toda esa tormenta de citoquinas que ataca a nuestro cuerpo y entonces lamentablemente perdemos la vida. ¿Cómo logramos combatir eso? ¿Cómo logramos que eso no ocurra? Usted le tiene que dar los nutrientes adecuados a nuestro sistema, la vitamina C, el complejo B y todos los nutrientes que nos ayudan a mantenerlo saludable. Y usted puede adquirir eso a través de una terapia de suero, una terapia nutricional a través de suero intravenoso, donde usted recibe de 40 a 45 minutos en una de nuestras camillas, con una de nuestras enfermeras, el tratamiento a bendecir. ¿Para qué? Para que entonces, ¿cómo vamos a enviar nuestros guerreros? ¿Verdad que lo preparamos? ¿Verdad que nuestros chicos en el ejército, en el Army, ellos entrenan, ellos comen bien, ellos descansan, ellos hacen su trabajo
a nivel de preparatorio para cuando llegue el momento de la guerra. Eso está haciendo usted cuando usted se da una terapia intravenosa con multivitamínicos, con suplementos necesarios para que su cuerpo pueda, en caso de que usted esté cerca de gente infectada con el COVID, que usted pueda tener un sistema inmunológico que yo llamo competente, que tenga la capacidad. ¿Qué se dice por ahí? Que mucha gente se recupera, pero otros pierden la vida. Pues tú, que valoras tanto la vida, que quieres mantenerte saludable y que sabes que estás vulnerable y eres parte de esa población vulnerable, tenemos alternativa para ti en el 423-2424. O sea que eso es, doctor, fortalecerse. Y yo decía ayer, ¿verdad? Escribí una frase, que la vida trae cambios inesperados, pero no puedes esperar que lleguen esos cambios para cambiar tu vida. Excelente. Que me parece Así que es. va muy acorde con lo que estás explicando. Sí, es fortalecernos. Usted necesita estudiar todos esos 12 años para llegar a la universidad, alcanzar una carrera. ¿Qué usted hace en 12 años? Usted se prepara. Porque usted quiere entrar a XYZ colegio, el que más le guste a usted, o la universidad. De esa misma manera, es inevitable la pandemia está en Puerto Rico, ya lo tenemos, hay gente caminando por nuestra isla. Lamentablemente no podemos detener eso. Usted no lo puede controlar, pero ¿qué sí usted puede controlar? Usted puede controlar su sistema inmunológico, terapia de relajación, terapia intravenosa, descanso, no estar en eventos estresores que le roben a usted la fortaleza fisiológica y funcional. Y cuando eso ocurre, inmediatamente adquiera un suero. Vaya a una oficina que le puedan dar terapia intravenosa para que entonces usted pueda descansar esos 45 minutos, recibir nutrientes. ¿Qué ocurre en el estrés? ¿Qué ocurre en la enfermedad? Empezamos a utilizar todo lo que tenemos almacenado. Y si lo poco que tienes almacenado lo utilizas para eventos estresores, de momento cuando llega la enfermedad puede conquistar tu cuerpo y lamentablemente pues no salir de ella. Está escribiendo una persona en el Facebook Live. Ella dice, tengo diabetes, ¿me ayuda eso? Sí. A los diabéticos les tengo que decir que ustedes son una población de alto riesgo. Recuerden a todos los diabéticos que el efecto de hiperglicemia, o sea, azúcar elevada en tu cuerpo, no es saludable y comienza a deteriorar tu cuerpo mucho más que las personas que no son diabéticas. Si usted mira una persona diabética a largo plazo, usted va a ver que esa gente está más descompensada. Muchos de ellos tienen amputaciones de dedos, de extremidades. Muchos de ellos tienen problemas de visión. Entonces, ¿qué ocurre con estos diabéticos? Necesitan terapia de fortalecimiento donde los nutrientes, donde los multivitamínicos, donde los minerales puedan trabajar en su cuerpo para ellos poder recibir fortaleza, lo que acabas de mencionar, fortaleza fisiológica, fortaleza funcional. Mientras la diabetes quiere debilitar tu cuerpo, la buena alimentación, el buen tratamiento, el buen control glicémico es lo que va a hacer que tu cuerpo se convierta en un cuerpo, lo que dicen por ahí, resiliente, fortalecido, fuerte, para cuando llegue ese embate de la enfermedad, tú puedas mantenerte firme, fortalecido y saludable. ¿Y quién no quiere fortaleza? O sea, queremos estar fortalecidos en todas las áreas, porque esto es salud integral, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Y me parece que la gente ya está lista para enviar su mensajito de texto al 787-423-2424, 787-423-2424, mensajito de texto. Doctor, ¿y qué va a pasar luego de ese mensaje de texto? Después de ese mensaje de texto, el señor Fabio Miranda, el personal de la oficina, va a concretar la cita que usted necesita en consulta. Muchos de ustedes van a necesitar consulta antes de tratamiento. Muchos de ustedes van a poder recibir tratamiento sin realmente tener una consulta o laboratorio, debo decir, directo. Claro, le vamos a estar dando seguimiento. En este momento que vienen las próximas 2 semanas, donde vamos a observar cómo el país se comporta en base a, como digo yo, nos inocularon, nos trajeron más virus al país. Este es el momento de ver cómo se va a comportar esa curva en Puerto Rico, cómo usted y yo vamos a recibir el impacto de la enfermedad y cómo el país va a demostrar su competencia
fisiológica y funcional en términos de salud. Este es el momento crítico estas próximas 2 semanas, y estas próximas 2 semanas estamos recibiendo las llamadas para poder estar utilizando ese tiempo tan valioso para aquellos pacientes que pretenden protegerse más, que pretenden estar mucho más fortalecidos. Así que comuníquese, textee al 423-2424, hágalo allí, o deje un mensaje aquí en Facebook Live, textee y escriba. Nosotros vamos a tratar de recibir cada una de esas llamadas y decirle, ok, amado, este es el momento tuyo, vamos a tratarte de esta manera para lograr las metas. No se olviden que un tratamiento no es suficiente, un momento, una intervención no necesariamente es suficiente. Tenemos pacientes de tratamiento de 4 semanas, 6 semanas, tenemos tratamiento de 8 semanas y tenemos tratamiento de continuidad entre 1, 2 y hasta 3 semanas. O sea, cada semana o cada 2 semanas o cada 3 semanas, y ya tenemos pacientes de una terapia mensual. Excelente, doctor. Entonces, el número a llamar es el 787-423-2424. Y gracias a toda la gente linda, doctor, tenemos muchas personas comunicándose a través también de la página de Facebook de diferentes áreas, no solamente de Puerto Rico. Y pues todos estamos aprendiendo. Doctor, palabras finales para esa audiencia que hoy ha aprendido acerca de esa batalla, de la defensa y de todo el beneficio que trae. 3 jóvenes decidieron no contaminarse con la comida del rey. Es una historia muy hermosa bíblica, y decidieron, como decimos en el argot boricua, agarrar el toro por los cuernos. Dijeron, vamos a trabajar nuestra mayordomía, nuestro cuerpo no se va a contaminar. Y comieron legumbres y miel silvestre. Al cabo del tiempo de esa disciplina, cada uno de ellos, sus rostros brillaron más que los demás príncipes de la región. ¿Quieres brillar en términos de salud? Toma la mayordomía del cuerpo en serio. Y si necesitas una terapia intravenosa, llama al 423-2424. Gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424.